quiero hablarles hoy de la unidad de la iglesia. Hace mucho tiempo, o bastante tiempo, que me viene dando vueltas en la cabeza, quizás por situaciones vividas a nivel pastoral y de organizaciones y demás. Y le voy a contar una intimidad, algo que hice. Yo compartí en algunos más cercanos, de algunos que tuve en mente ahí, les mandé el bosquejo de lo que yo iba a compartir. Y 3 o 4 hermanos me hicieron algunas correcciones, que yo agradezco a Dios. Y me sujeté. Y tengo paz en no tocar algunos aspectos de la unidad que quizás a algunos no les ayudaría. Y así lo entendí también de parte de Dios. Pero sí quiero hablar de la unidad. Y cuando comencé a pensar en esto de la unidad para darle forma a de compartir, me acordé de un poeta gauchesco que yo aprecio mucho, que en una obra fantástica donde él le deja un legado a su hijo y le menciona algunas virtudes, él dice: honestidad, linda palabra. Lástima que es un poco larga. Será por eso que a veces es medio incómodo ubicarla. Y cuando yo pensé en la unidad, me acordé de esta expresión y me salió la unidad. Linda palabra. No es tan larga, pero también es bastante incómodo ubicarla. Porque hablamos de unidad. El mundo habla de unidad, la iglesia habla de unidad, y estamos muy lejos de la unidad. Porque lo que Billy dijo es cierto, la sociedad está muy mala, hay violencia verbal, física, inseguridad, y hay división, no hay unidad. Ahora estamos todos pendientes a ver qué pasa el martes, porque se cierra la fecha de las alianzas políticas, se dividen, se pasa de bando en bando, ya no sabés quién es quién, no sabemos nada, las traiciones están a la luz del día. Ahora, ¿por qué pasa esto? Primero porque el diablo está empeñado en provocar la división. En las familias, en los matrimonios. Y el diablo está comprometido con hacer que la gente se pelee los unos con los otros. En mi estudio dice: doctor, no aguanto más, me quiero separar. En las sociedades, ustedes saben lo que es una pyme, ¿no? Una pequeña y mediana empresa. Y a veces estas pymes, que son pymes porque son sociedades pequeñas familiares, porque lo heredamos de papá. Pero yo era soltero, después me casé. Y mi señora a la señora del otro nunca se cruzaron. Y ya se arma lío. Cualquiera de ustedes, supongo yo, que me podrá contar de alguna división familiar, ¿no? Alguna bronca. Socialmente. Anda a una reunión de consorcio. Mi madre. Tía, viene una hermana que vive en Capital, que es, aparte de hermana en la fe, amiga nuestra y clienta, para que le haga una carta o documento al administrador, porque es un ladrón, enojado. División, pelea, separación. No solo el diablo está metido en eso, sino que nuestra naturaleza humana, carnal y pecadora, se alimenta de eso. La naturaleza no redimida tiende siempre a separarse. Y en tercer lugar, creo yo, porque el hombre se ha apartado de Dios. A mí me gusta mucho el fútbol. Y ayer había un partido importante, la final de la Copa de Europa. Por eso algunos faltaron a Escau. Yo lo miré el partido, me gusta.
Pero lo que me gustó es que al final uno de los ganadores, un brasileño, se puso una vinchita blanca que decía 100% Jesús. ¡Wow! Aparte de que juega bien, la actitud me gustó, porque solamente con Jesús se puede terminar la separación, la violencia dialéctica, la división, los divorcios. No hay fuera de Dios posibilidad de que el hombre encuentre la paz de la que cantamos. El hombre sin redención de parte de Dios no puede. Por eso en la iglesia también hay que afirmar esa verdad. Los matrimonios más jóvenes tienen que edificarse en la unidad de Dios. Muy bien. Y cuando pensaba en esto me acordé de dónde sale esta cosa. Del principio. Ahí en Génesis 1:26. Cuando estamos en el relato bíblico de la creación. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es hagamos? ¿Por qué dice hagamos? La Trinidad. ¿Ahora Dios es uno solo? Sí y no. El Dios trino es el misterio que aceptamos por la fe. Hagamos, somos varios. 3 en una sola persona. Imposible encontrar un ejemplo más claro para explicar lo que es la unidad que la Trinidad divina. 3 en 1 y 1 en 3. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces yo quiero que me acompañe porque me hizo mucho bien reflexionar sobre estas cosas desde el principio. Porque no somos uno porque estemos en la familia de Jesús, porque estemos en una estructura, estemos en una denominación. Somos uno porque Dios nos hizo uno. ¿Amén? Entonces lo tenemos que entender muy bien. Porque si yo entiendo la génesis, el origen de la unidad, se me hace todo más fácil ser uno con mi señora. Porque no es solo para que me vaya bien. Es porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, esa semejanza incluía la unicidad, el ser uno. ¿Se entiende, hermanos? Yo tengo que creerlo así, porque es así. Desde el principio, la unidad, por eso dice, hagamos los 3, que somos uno, es la esencia de Dios. Dios no se puede separar. Dios no se puede dividir. Jesús, ¿qué decía? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Yo y el Padre, uno somos. No hago nada que el Padre no me diga. Nunca el Espíritu Santo dijo, bueno, yo me cansé, yo abro mi propio kiosco, mi propia congregación, mi propia denominación, y yo y el Espíritu Santo hago mi propia iglesia. Jamás. Jesús dijo, yo me voy, pero no se van a quedar solos, les voy a dejar. ¿Para qué? Para que siga haciendo lo que yo hice. Y yo lo que hice fue responder a lo que el Padre me mandó a hacer. Qué fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos divididos a veces? En nuestro interior, por lo menos. El hombre fue hecho para ser uno con Dios y con los demás. Casi me sale a decir, ¿cuántos dicen amén? Porque es así. Yo tengo que creer que el hombre fue hecho. La semejanza que nosotros estudiamos, ¿sí? Las semejanzas son 3 cositas: autoridad moral, responsabilidad y naturaleza espiritual. Pero también había que incluir que nuestra semejanza con Dios es ser uno, con Dios y con mis hermanos. No me está permitido de parte de Dios provocar una división, separarme del cuerpo.
Después uno puede hilar finito, ver algunas situaciones especiales, ¿no? Pero la esencia, la génesis es esta, somos uno. En Juan 17, digo famosa porque es famosa oración de Cristo por la unidad de la iglesia. Dice: Padre, a los que me diste, yo les he dado vida eterna. Es decir, nos dio lo que Él era. Nos dio lo que Jesús recibió de Dios. ¿Y qué es eso? La unidad. Yo les he dado vida eterna. Dios es eterno, ¿verdad? Dios es uno. La unidad de Dios es parte de la eternidad, hermanos. Tenemos que, por favor, darnos cuenta y orar que nos caiga revelación. Dios nos dio de su misma naturaleza, que es su unidad. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, en que tú has enviado. ¿A qué Dios conocemos? Al único. ¿A qué Jesús conocemos? Al único, que se hizo uno con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Yo sé que tenemos que, porque yo lo estoy haciendo, lo he hecho, estoy haciendo, pidiéndole a Dios sabiduría. Porque esta verdad, hermano, es muy profunda. Y yo te aseguro de cuántos males Dios nos va a librar cuando entendemos esto. En Juan 15, 23, en Juan 15, 18 dice, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, perdón, en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Como tú me has enviado. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Unido a Él. No dijo: bueno, Jesús, vos andá, bajá y fíjate cómo anda la cosa, y si entendés que hay que cambiar el plan, lo podemos cambiar. De ninguna manera. Así como tú me has enviado, yo los he enviado. La unicidad, que es la característica de Cristo y de Dios en cuanto a la unidad, nos la dio a nosotros. Y dice después: y te ruego no solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Los que íbamos a creer después somos nosotros. Y te ruego, dice, por estos, que sean uno. ¿Cómo? Nosotros, dice Jesús. Ahora yo digo, hermano, ¿qué parte no entendimos en el camino que se nos confundió la cosa? Yo hablo por mí, ¿no? Hago un mea culpa. Me humilla esto y me avergüenza. ¿Qué parte, Heriberto, no entendiste en algunas ocasiones de Jesús cuando Él dijo que sean uno, como nosotros, Padre, somos uno? Y dijo: y les he dado tu gloria. Gloria es una palabra bastardeada, mal usada. La gloria la manejamos como cualquier cosa. Pero dice: les he dado tu gloria para que sean uno como nosotros somos uno. Uno puede meter la palabra gloria en un montón de situaciones. Pero acá dice que Jesús, en la oración al Padre, dijo: yo les he dado tu gloria para que sean uno. Tengamos cuidado cuando hablamos, cómo usamos las palabras. Y después la remata, ¿no? Versículo 23 de Juan 17. Y esto es, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad. Ahora, claro, humanos somos, de carne somos. Y lo que Jesús había dicho, que la primera iglesia lo entendió, por eso dice allí en Hechos, vieron, que no había ante ellos ningún necesitado,
Porque este concepto de unidad no es un concepto doctrinario intelectual, es algo que viene del mismo Dios a través del Espíritu Santo. Yo lo puedo estudiar, pero cuando yo leo que entre los primeros hermanos no había ningún necesitado, no hay maestro que te haga abrir el bolsillo cuando vos no lo querés abrir. Y no solo está hablando de necesidades materiales, también de necesidades emocionales, afectivas, de cuidado espiritual. ¿Por qué los hermanos entre ellos no habían necesitados? Porque eran uno. ¿Y quién les enseñó la unidad? El Espíritu Santo cuando se derramó en Pentecostés. Ahora, cuando uno se acomoda a algunas cosas, se va olvidando. Por eso la exhortación apostólica, anden en el Espíritu. Si ustedes comenzaron por el Espíritu, ¿cómo van a terminar por la carne? Sean llenos del Espíritu, porque son verdades que se entienden por el Espíritu, no por otro lado. Y en Corinto, los hermanitos tenían problemas. Entonces yo les pido que me acompañen un momento. 1 Corintios 1. Y acá descubrí algo para mí muy importante. 1 Corintios 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es interesante, uno lo puede leer. Yo la verdad, hermanos, lo he leído esto cientos de veces. Pero cuando esta semana estaba revisando esto, vi algo diferente. ¿A qué iglesia perteneces? A la iglesia de Dios. ¡Qué verdad enorme! Soy de la iglesia de Dios, que está en Corinto. Yo me siento de la iglesia de Dios, que se reúne el 25 de mayo, 6.1 Morón. A la iglesia de Dios, que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y acá se me abrió otra enorme ventana. Nosotros, los que estamos acá esta noche, y muchos que faltaron esta noche, fuimos llamados a ser santos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Y acá dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, Señor de ellos y nuestro. Cuando yo leí esto, hermanos, yo dije, qué lejos estuve muchos años de ver esto. ¿Cuántas veces juzgué con mucha ligereza a otros? Y a mí no se me es permitido juzgar a otros que invocan el mismo nombre del Dios que yo invoco. Amén. Que Dios se haga cargo. ¿Quién soy yo? Por eso me impresionó tanto en mi espíritu. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro también. Amén. ¿Cuánta libertad nos da entender esto? ¿De qué iglesia soy? Me acuerdo, hace muchos años, soy un pastor, Lalo Álvarez, menonita de Arrecifes, buen hombre. Pero él decía, porque la gloriosa iglesia menonita. Yo le dije, contame dónde está la gloria, eran 4 gatos, perdóname la expresión, eran poquitos. Pero él vivía de la nostalgia, vivía de la historia, y su concepto de iglesia era muy chiquitito.
la gloria nos fue dada de parte de Dios a través de Cristo para que seamos uno. ¿Con quiénes? Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Después hablamos de la forma, todo lo que ustedes quieran. Pero primero, el concepto. Y a mí me hace bien creer esto. Me sana el alma, me sana la mente, me sana los pensamientos. Ahora, ¿cómo justificamos la falta de la unidad? Yo un día les conté a ustedes mi experiencia cuando hace 35 años entré a trabajar en un banco japonés. Y mi convicción era de que el banco era mi parroquia, que todo lo que estaban ahí era mi responsabilidad delante de Dios porque no había otro. Y yo tenía que predicarles. Y comencé a predicar y me di contra todas las paredes disponibles. Y el Señor me dijo, no prediques más. ¿Cómo? Vos tenés que vivir. Bueno. Y ahí tenía relación más cercana con alguna y una japonesita, me acuerdo, parecía una muñequita de porcelana, María Yamakawa. Un día me dice, Heriberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, María, cómo no. ¿Por qué los evangélicos están tan divididos? Digo, ¿para qué le habré dicho que sí, que me haga la pregunta, no? Imagínate, si te preguntan a vos, Alfredo, Juan, José, te preguntan, Samuel, Diego, Dani, ¿por qué están tan divididos? Voy a decir, mirá, me están llamando, ya te digo, vengo otro día. Yo no me podía ir a ningún lado. ¿Qué problema, no? ¿Cómo justificar lo que no tiene justificación de parte de Dios? ¿Cómo? ¿De qué me disfrazo? Y dije algo de lo que hasta hoy me arrepiento. Lo que pasa, que viste como en nuestro país somos, en ese momento eran 23 provincias, faltaba una. Y cada provincia tiene su particularidad, su idiosincrasia. Vos reconocés a un cordobés, o reconoces a un correntino, o a un salteño, o a un jujeño. Cada uno tiene un aporte al ser nacional. Cada vez me enterraba más. Y así le digo, cada denominación tiene su aporte y entre todos reflejan la iglesia. Ah, me dijo. Yo después le pedí perdón a Dios y rogué que no me haya creído ella, porque es mentira. Ah, no, nosotros somos menonitas, nuestro énfasis es el pacifismo y la no violencia. Nosotros somos pentecostales, somos los dueños del Espíritu Santo y de los dones. Nosotros somos hermanos libres, tenemos la sana doctrina, somos especialistas en la palabra. Y lo otro, y todos juntos, mentira. No es cierto. ¿Cómo justifico? Entonces, mi angustia, vos dijiste angustia, yo también tengo una angustia, es porque entendamos que el ser uno viene de Dios por el Espíritu, que me hace uno con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el Señor de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y si somos diferentes, que el Señor se haga cargo porque es su iglesia. Yo no meto mis manos. Y allí, en Corintios, parece que la cosa estaba medio confundida. No habían entendido esto. Ahora, por eso, hermanos, como decimos siempre, José lo dice y todos lo decimos, agarrémonos del Señor, pidámosles a Dios revelación. Lo que Dios te revela, ningún hombre te lo puede revelar. Pablo no conoció a Jesucristo. Nunca le escuchó a Jesús hablar de la unidad. Pablo la recibió del Espíritu Santo. Yo también. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, vino con el paquete esta idea de la unidad. Porque cuando nosotros que éramos de la iglesia menonita, participamos con mi suegro, con Katy, hermosa gente, y fuimos bautizados con el Espíritu Santo y comenzamos a ser parte del movimiento de renovación carismática en Argentina. Recuerdo que el presidente de la Junta Nacional me dice, Heriberto, ¿es verdad que ustedes piensan irse de la iglesia menonita?
Porque el movimiento de renovación carismática fue una revolución en las estructuras tradicionales del pueblo evangélico. Muchas cosas no se entendieron. Muchos pecamos por arrogancia porque nos apropiamos del Espíritu Santo y creíamos que era nuestro y lo queríamos imponer. Entonces algunos hermanos de algunas denominaciones fueron expulsados, otros se fueron solos. Y a mí este hermano me pregunta, nosotros pensamos irnos. Y yo dije, ¿a dónde? ¿Al mundo me voy a ir? Si esto es la iglesia. Lo que yo hice, le dije hace 40 años, 42 años, lo que hice fue mirar por arriba del tapial y encontrar que había otros hombres santos y que Cristo era Señor de ellos y nuestro. Y yo me sentía uno. Entonces no hay ninguna organización que pueda voltear esta verdad. Amén. Yo sé que el precio que hay que pagar a veces es alto. Yo recibí el Espíritu Santo y al poco tiempo me tuve que afrontar el servicio militar. Claro, yo venía de trasfondo menonita, anabaptista. ¿Sabe que los anabaptistas son aquellos que en la reforma del siglo XVI se rebautizaban? Porque habían sido bautizados de bebés y ellos descubrieron que la Biblia decía otra cosa. Entonces, anabautista es nuevo bautismo. Y entre esos muchos movimientos anabautistas, muchos, estaban Menosimos, un hombre, un líder, de ahí vienen los menonitas, cuyo énfasis era el pacifismo, la resistencia pasiva, no a las armas. Gente con una ética extraordinaria de su vida, un evangelio radical bien vivido, y a mí se me ocurre estar en el servicio militar. ¿Qué hago? No había un solo ejemplo en Argentina de hermanos, aún menonitas, que se negaran a usar armas por su fe. Y yo consulté, yo estaba muy asustado. Yo me quería casar, quería estudiar. Y acá no había la objeción de conciencia. Y pregunté a varios hermanos, ¿qué? Pastores. Yo entiendo ahora la distancia, ninguno me quiso mandar al horno de fuego, ¿no? Todos me dijeron, y hacé como Dios te guíe. Que no está mal, porque no es fácil dar el consejo. Y yo hice lo que Dios me iba a hacer. Y recuerdo, porque son muy fuertes las emociones, cuando el primer día en un playón de armas enorme, un sargento grandote como un placar, me tomaba los datos. Vieron nombre, domicilio, religión, cristiano. Sí, pero ¿qué es usted? Cristiano. Bueno, pero todos somos cristianos, me alegro. Y al final se cansó y puso católico cristiano. Yo podía haberle dicho, yo soy evangélico menonita, de comunidad no podía, comunidad no existía en esa época. Podía ser evangélico, pero mi convicción, hermanos, es que yo era cristiano. Hoy sigo teniendo la misma convicción. Soy cristiano. Cuando adopto mi postura y me niego a usar armas, no la pasé bien. Estuve preso, incomunicado. Yo lo he contado alguna vez capaz. Pero por una profecía de un grupito de jóvenes que nos reuníamos acá, cuando acá estaba la capillita, que había dones y carismas. ¿Saben por qué? Porque Dios está antes que nosotros. Dios está antes que nosotros. Nosotros no conocíamos nada de lo que hoy conocemos, que hay tantos libros, no conocíamos nada, de nada. Y había sanidades, había lenguas, había profecía. Nosotros no sabíamos nada de nada. Era virgen la cosa. No es que tengo nostalgia, pero qué lindo sería volver. O tener situaciones donde somos tan ignorantes de todo lo que leímos que Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Y ahí dio una profecía para mí con respecto a las Fuerzas Armadas. Y yo le creí. Bueno, si no creía estaba frito igual, ¿no? Vieron, porque una profecía recién se convence cuando se cumple. Pero fue así.
Y el día que Dios me libró como respuesta a esta profecía, que me llamaron del Estado Mayor, porque yo o me fusilaban o me mandaban a Ushuaia o a Magdalena, por insubordinación en época de guerra interna. Un teniente primero, que es imborrable para mí. Dice, bueno, lo cómico que yo soy de apellido Bueno, ¿no? Me decía un soldado bueno y yo no quería tirar. Yo soy el peor de los soldados, pero soldado bueno. Y el hombre me dijo, mire, nosotros también somos cristianos, como usted. En algunas cosas pensamos distinto. Yo en ese momento estaba en el cuarto cielo o en el segundo subsuelo, no sabía dónde estaba porque el miedo que tenía que lo que iba a pasar. Pero yo decía, ¿y estos son cristianos? Hoy no pienso así. Señor de ellos y nuestro. Yo sigo creyendo que tengo en mi interior el Espíritu Santo con ese concepto de unidad que Dios nos puso. Después, cuando estaba en la universidad, estudiaba con un compañero casado como yo, muy católico, pero me decía, pero vos qué sos, Heriberto, vos qué sos, porque vos sos distinto, me decía. Cristiano, no, pero vos me escondés algo, dice. Vos me escondés algo. No, porque yo entiendo que a veces el mundo necesita, porque no está acostumbrado a esto. Dice, bueno, yo soy evangélico, está bien, no tengo problema. Si el otro lo entiende así, mejor. Pero en mi conciencia, en mi interior, yo soy cristiano. ¿Saben por qué? Porque soy de aquellos que en Antioquía, los discípulos, vivían de tal manera que fueron llamados por primera vez cristianos. Porque en su vida de discípulos eran tan parecidos a Cristo que no les cabía otro nombre. No había otro nombre. Después los hombres, cuando se distanciaron, se juntaron, no había entre ellos ningún necesitado, comían con alegría y sencillez de corazón, hasta que se pusieron a discutir. Porque las viudas de los griegos eran discriminadas en la repartija de alimentos a favor de las viudas de los judíos. Otro problema. Después vino el otro problema. ¿Circuncidamos a los gentiles o no los circuncidamos? Eran todos pastillitas de división. Y cuando Pablo dice, le escribe a Corinto, dice, me enteré por los de Cloé. Cloé era una señora, no era una ciudad. Una señora bastante cómoda que tenía servicio, que vivían en Éfeso, habían ido a Corinto, Pablo estaba en Éfeso, habían ido a Corinto, y dijeron, Pablo, la iglesia de Corinto es un desastre. ¿Qué pasó? Dijo Pablo. Y ahí es cuando escribe, ¿no? Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo mismo que Jesús con el Padre. Por eso digo que en la esencia de nuestra génesis, de nuestra creación, está la de Dios con Jesús. Por eso Pablo les recuerda, les ruego que estén unidos en el mismo parecer. ¿Por qué he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas? Es muy interesante ver las palabras que usa Pablo, ¿no? Le dice, hermanos. Primero, para no parecer demasiado rudo, porque decir hermanos me acerca a vos. Y después uno puede creer que estaba escondido atrás. Hermanos, ustedes ya deberían saber que Cristo no es así. Porque he sido informado por los de Cloé que hay entre ustedes contiendas. ¿Y cuáles eran las contiendas? Que algunos dicen, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esto es tan humano,
tan humano. Porque Pablo lo está diciendo, me informaron que Cefas está haciendo su propio grupito, o está haciendo la iglesia su iglesia dentro de la iglesia, o que Apolos está haciendo rancho aparte. No, estos eran hombres de Dios, cada uno con una particularidad diferente. Pablo dice, cada uno de ustedes, los hermanos, dicen, yo soy de Pablo. ¿Qué quería decir eso? Dicen los comentaristas, se supone, que estos eran gentiles, o que decían, yo soy de Pablo. Porque Pablo había traído el evangelio de la libertad en Cristo, versus el rigor de la ley. Y estos se apropiaron de la libertad, capaz que algunos se pasaron un cachito de vueltas y en aras de esa libertad pensaban que se podía hacer lo que querían. Entonces, no, yo soy de Pablo. Los otros decían, yo soy de Apolos. Apolos era un judío que vivía en Alejandría. Alejandría era una ciudad conocida por el conocimiento, por el saber. Eran medio raros esta gente. Eran muy intelectuales. Estaban convirtiendo el evangelio, que era vida, en una filosofía más de vida, como a los otros. Y había gente que eso le gustaba. ¿Ustedes conocen a algún hermano que se embarca en cualquier micro que vaya? Hoy en día que hay tantas cosas raras y tantas modas religiosas, hay gente que se mete en todas. Estos eran de estos. Habían descubierto ahí en Alejandría la interpretación alegórica de las Escrituras. Sacaban conclusiones locas de lo más sencillito. Muy retorcidos eran. Pero siempre hay gente que le gusta eso. Yo le contaba el otro día a los hermanos, aquella mujer que escuché una vez, porque Dios dice, y le hacen decir a Dios cualquier cosa. No solo a Dios, sino al pueblo. Porque Dios dice, la Biblia dice que Dios, el nivel de las aguas salutíferas creció hasta la cintura. Y esta mujer decía, diga cintura. Y la gente decía, cintura. Y después, hermano, la Biblia dice que Jesús, tomando una toalla que se enrolló en la cintura, y fíjate, hermano, que si dice cintura 2 veces debe ser importante. Y sí, a mí me dolía la cintura. Cosas locas que no tienen nada que ver, pero siempre hay un público, a mí me gusta este. Y eso es lo que estaba pasando. A mí me gusta Cefas, porque Cefas de la sana doctrina judía. Cefas es piedra, como Pedro, roca. Y presumiblemente los adherentes, la hinchada de Cefas, eran aquellos que se resistían a que el judaísmo perdiera fuerza. Y yo de Cristo. Interesante acá porque dicen que en el idioma que está escrito no había signo de puntuación. Y Pablo pudo haber dicho, hermanos, seamos de Cristo. Pero si realmente había algunos que habían hecho otro grupito, llevamos Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. Esto era grave, no porque esté mal decir soy de Cristo, sino porque se apropiaron a Cristo y lo monopolizaron. Nosotros sí somos de Cristo. Y crearon otra división. Y Pablo se enoja mucho. Y si acaso Cristo está dividido, ustedes vieron que José y yo somos iguales, ¿no? No somos iguales. No, ni lo queremos ser, porque no hace falta. Mírense ustedes unos a los otros, mírense en cachito. No, vos lo mirás siempre. No somos iguales. Hay que bancárselo a Fabián. Doy fe, dice la esposa. Pero qué bueno, qué necesario,
qué santo que es el servicio y la persona de Fabián. O tuya. Hermanos, no comparen, no se comparen. Aprecien la gracia y el don de Dios en el otro. Porque yo necesito aquel que me habla de la libertad, pero también necesito aquel que me dice tienes que obedecer. Porque yo libre, solo, soy un peligro. Necesito de uno, del otro. No tenemos hinchadas personales. Hermanos, le dice Pablo, ¿acaso está Cristo dividido? Los hermanos que nos dirigen, nos presiden a la alabanza, son todos diferentes. Bendita sea esa diferencia. Porque a mí me hace falta esta forma y me hace falta la otra y me hace falta la otra. Amén. Bueno, algún día si podemos hablaremos de la unidad global, pero que la verdad que el Señor se haga cargo. Hablaremos en un grupito más chiquito, es muy grande eso. Sí tenemos que ser uno en casa. Sí. Y ser uno quiere decir privilegiar al otro. No se es uno por accidente. Es por convicción, por haber entendido lo que Dios quiere decir. Por eso yo dije, por eso pasen a retirar la reflexión esta con los domingos no es suficiente porque tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Ahora, creer en la unidad de la iglesia, hermanos, y ponerlo en práctica, es virtuoso, es una virtud. Es poner la verdad en ejercicio. A veces no es fácil, porque tenemos un mundo muy complejo, muy complejo. Cuando yo fui ordenado pastor, en el mismo acto, que fue allí en el Colegio Ward, en el mismo acto, en la misma plataforma, a mí me pusieron las manos dos grupos distintos. ¿Y de quién soy yo? Menos mal, menos mal. ¿Por qué fue eso? Porque los ambos grupos me querían tener a su servicio en el buen sentido. No es fácil de entender, yo sé. Y después en una convención de la iglesia menonita hace muchos años, después de un tole-tole regular, en el que yo siempre guardé silencio, me reconocieron. Doble afiliación. ¡Wow! No sé si es el único caso en el país, yo qué sé. Pero qué satisfacción me da tener la libertad para servir a Dios con quien sea y que el único límite de mi servicio sea la necesidad de mis hermanos. Al lado de mi casa, ustedes vieron lo que han ido, hay un pequeño templo pentecostal. Si mañana quieren que sea pastor de ellos, también lo voy a hacer. Total. El nombre que invocan ellos es el mismo que yo invoco. Señor de ellos y nuestro. Y cuando estuve en Salta hace 3 o 4 años, que fui a la iglesia grande, la verdad, de Pastor Palacios, el salón grande que había, que después fuimos allá a Güemes, en esa reunión, que había muchísima gente, claro, había algunas cosas de metodología y de forma que no me tienen acostumbrado a mí. Y juzgué rápidamente, en mi interior, ¿no? El Señor me dijo, Heriberto, vos no estás para juzgar. Estás para completar lo que haga falta, si es que hace falta. Porque ellos invocan mi nombre igual que vos. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, tengamos paz en nuestro corazón.
Sirvamos a Dios con alegría. Honremos a los que merecen honra. Sirvámonos los unos a los otros. Siempre estimando al otro como superior a uno mismo. Yo no me puedo separar de vos. En cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol, estén en paz con todas las personas. Ese es el principio. Si yo creo eso, tengo paz. No discuto más. No me peleo con nadie por cuestiones de fe. Miren qué locura que es pelearse con un hermano. Es que algo no entendí en el camino. Cuando Jesús dijo, y yo digo vivir en nombre de ese Jesús, Padre, que Heriberto sea uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Así que practiquemos esto. Vivamos esto. Tenemos que estar más juntos. El mundo que tenemos allá afuera cada vez es más agresivo. Cada vez vamos a tener más necesidad de estar los unos junto con los otros. Piénsenlo bien. Cada vez vamos a tener más necesidad de estar juntos los unos con los otros. No sé qué nos deparará el del futuro, pero yo sí sé que la iglesia es una. De los problemas globales de la unidad, la verdad que se ocupa el Señor. A mí se me escapa. Ya hace rato dije, Señor, la iglesia es tuya, hacete cargo, porque no me corresponde a mí. Pero entre nosotros, aquello en que hemos llegado, creamos una misma cosa, sintamos una misma cosa. Ahora vamos a compartir la cena del Señor. Yo siempre digo, cuando Jesús dijo, este es mi pan, mi cuerpo que por ustedes es partido, a mí me gusta pensar que en el acto de que yo como el pan, estoy uniendo de vuelta el cuerpo de Cristo, porque todos los miembros que estaban separados se han vuelto a unir. La iglesia, si no es una, no es iglesia. Y fíjense qué importante que es. Para que el mundo crea, pedir que Dios nos dé revelación, que sean uno y que se amen, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay ningún líder en el mundo que pueda hacer la unidad entre la gente. Ninguno. Excepto Jesucristo. Amén. Señor, te quiero dar gracias por el amor que ha sido derramado en nosotros por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, digo otra vez, venga a tu reino. Señor, danos la alegría de entenderte. Señor, en un mundo tan complejo, tan egoísta, Señor, tan partido por tantos lados, aún tu iglesia está sufriendo. Por eso, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, hacenos vivir esta unidad que es parte de tu esencia y que has puesto en nosotros por creación. Padre, ayúdame a ver a mis hermanos como parte de mí mismo. Te lo ruego, Señor. Señor, que cada vez que nos vemos los unos a los otros, te veamos a ti en el otro. Señor, danos la posibilidad de estimar al otro, de dignificar al otro, porque eres tú, Señor. Es tu palabra la que lo dice. Dame la posibilidad de estimar al otro como superior a mí mismo. Señor, dame la posibilidad de ver que la diferencia con el otro es simplemente la multiforme gracia que viene de vos para que yo sea edificado. Venga tu reino, Señor, a nosotros. Venga tu reino, Señor, a nosotros. Por favor, Señor. Queremos crecer a la estatura de Cristo. Queremos crecer, Señor, y tú nos has dado un lugar ideal que es tu pueblo, tu cuerpo, tu casa, tu familia. Señor, gracias por el lugar que nos has dado. Te
te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando tomemos la cena, pensemos en esto. Por eso Pablo, en la misma carta de Corintios, cuando dice institución de la cena del Señor, que le pusieron el título los que escribieron, que tengan cuidado cuando comen el pan y toman la copa. No lo hagan livianamente, sin discernir de qué se trata. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y fue partido para que vos y yo seamos uno, así como el Padre y Jesús son uno. Amén.